Dios le bendiga, amados hermanos de todas las iglesias. Aquí estamos para llevarle una reflexión más emanada de la Sagrada Escritura, tal como están escritas, porque así Dios lo quiso y así el Espíritu Santo lo desea, que la letra, que las palabras de Dios estén bien claras para que usted no tenga la tentación de interpretar lo que quiere decir, sino que usted predique a la humanidad lo que dice. Es en Deuteronomio, capítulo 6, versos 5 y 6, que hay una tremenda declaración que todos los grupos e iglesias, religiones de estos últimos 2000 años han querido ocultar para que usted no se salve. Ellos nos han dicho que solamente ya solo hay 2 grandes mandamientos y que ya los 10 mandamientos, parte de ellos eran carga, el cual Jesucristo pagó el precio y ya la quitó de nosotros, haciendo clara alusión de que ya los 10 mandamientos quedaron en la ley, porque ahora la gracia es amar al Padre Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero resulta que cuando Cristo habló de esto, no fue Él el que estuvo la principal idea de hablar de esto, sino que un intérprete de la ley ya sabía esto antes que Cristo naciera en la carne. Toda la ley, los judíos, los fariseos, los saduceos, Abraham, Isaac, Jacob, todo ello, pero principalmente ya después que el pueblo salió de Egipto, sabían que habían 2 grandes mandamientos, pero no por eso dejaron de cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra. Es un intérprete de la ley que toma el tema y dice la palabra que claramente lo tomó para tentar a Jesús. Allá en el Viejo Testamento, como le llaman ustedes, dice la palabra en Deuteronomio 6, 5 y 6, que dice la palabra: y amarás a Dios tu Padre sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice también en su verso 6, Deuteronomio 6, 6, y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hablando del amor al Padre, pero hablando del amor al prójimo, si nos vamos a Levítico 19, 18, vamos a encontrar una declaración tremenda del Padre respecto al prójimo, lo cual ya Moisés había escrito en el libro de la ley, no en la gracia como se nos ha querido enseñar. No tenga o no guardará rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amará a tu prójimo como a ti mismo. Aquí están los 2 grandes mandamientos, tanto en Deuteronomio capítulo 6 como en Levítico capítulo 18. Y esto aquellos pueblos de la antigüedad lo cumplían al pie de la letra, pero no por eso dejaban de tener los 10 mandamientos como su arma principal contra el enemigo y contra el pecado.
el intérprete de la ley. Dice la palabra en Mateo 22 en adelante, capítulo 35. Uno de ellos, un intérprete de la ley, es que pregunta a Jesús cuál es el gran mandamiento. Es Jesús entonces que dice: bendito sea el nombre del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Dice que el intérprete de la ley se encontró regocijado al Jesucristo darle una explicación perfecta de lo que eran los dos grandes mandamientos. Pero que estos dos grandes mandamientos no vienen con la gracia, sino que ya venían en los escritos de Moisés, cumpliéndolo el pueblo, lo cual Jesús ya sabía. He aquí la gran verdad de la palabra de Dios, que Cristo no vino a predicarse a sí mismo ni a hacer mandamiento él por su cuenta, sino que se cumple una vez más la palabra que Cristo vino a predicarnos el evangelio del reino de Dios, no haciendo suya propia esta prédica, sino enviado por el Padre. Amados hermanos, seguimos desmontando la falsa doctrina de que ya hay mandamientos que no se deben de cumplir en la gracia. Exactamente, amados hermanos, Cristo dice según Mateo 22:40 que de estos dos grandes mandamientos, amar al Padre con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo, ¿qué nos dice? Que de ellos ya depende la gracia para no guardar los 10 mandamientos. No, hermano. Cristo claramente, para aquel que quiera entender, para su salvación y para poder tener o estar capacitado con la sabiduría del Espíritu Santo para poder predicar a otros y ayudar a otros a salir de la ignorancia. Dice, de estos dos mandamientos depende la gracia. No, amados hermanos. De estos dos grandes mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Qué significa esto? Porque se nos ha predicado que ya esto es en la gracia, que ya con estos dos más grandes mandamientos, ya la gracia se cumple, porque todas las demás cosas que había que cumplir en los 10 mandamientos, ya Cristo la llevó a la cruz, la dejó allí enclavada, pagó el precio por nosotros, para que ya nosotros, solo con los 2 mandamientos del amor, obtengamos salvación. Hermano, no hay más falsa doctrina que el predicarle esto a los hermanitos, porque van a seguir sumidos en la ignorancia, creyendo cosas que antes más bien de ayudarlo a salvar, van a perder su alma. ¿Por qué? Esto se hace con un propósito muy especial, y es de que el mandamiento más riguroso, al mandamiento que el Padre Celestial le dedicó más amor, más tiempo, más atención, para que usted y yo no nos perdiéramos, fue al 4º mandamiento. Otros le llaman el 3er mandamiento, donde se habla de santificar la fiesta. Que entre ese mandamiento hay una ley perfecta, directa e imborrable para guardarla en todos los tiempos, en el futuro, en el pasado,
en el presente y el futuro, que dice: alabado sea el nombre del Señor, que hay un día separado de los 7, que ningún hombre, aún ningún animal, y aún la misma tierra de vez en cuando está obligada al descanso para cumplir este mandamiento, porque es el único mandamiento que dice que este día es santo y perfecto, porque después de bendito lo santifica para que tenga doble unción. Y una de las causas principales para Dios es poner este mandamiento perpetuo para todas las generaciones, es que el santo de los santos, Dios Padre Celestial, descansó y separó este día para él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hacia adelante con Cristo.